La luz cálida del palacete en La Moraleja hacía que todo pareciera más perfecto de lo que realmente era. Las columnas iluminadas desde abajo. Los ventanales altos reflejando copas de cristal, el murmullo elegante de conversaciones cuidadosamente moduladas. Una boda de lujo. De esas donde nadie levanta la voz y todos sonríen con la precisión de un gesto aprendido. Yo estaba de pie junto a una mesa alta, sosteniendo una copa de champán que ya no recordaba haber probado, observando cómo Javier Luján, mi marido, reía con Inés Montoya como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. No era una risa casual. Era esa risa suya, abierta, cómoda, la que antes me dedicaba a mí cuando todavía parecía verme. Inés llevaba un vestido rojo que desentonaba ligeramente con la paleta discreta del salón. Pero en ella se veía como una declaración de intenciones. Javier estaba inclinado hacia ella, escuchándola con atención, tocándole el brazo con una familiaridad que no se aprende en una oficina. Yo estaba a apenas unos metros, invisible. Fue entonces cuando alguien, una mujer impecablemente vestida, con ese tono despreocupado que se permite quien cree que nada puede incomodar, preguntó sonriendo, ¿está casado? La pregunta flotó en el aire como algo inocente, casi protocolario. Vi a Javier girar la cabeza apenas un segundo. Nuestros ojos se cruzaron. 4 años de matrimonio condensados en una mirada rápida, distraída, insuficiente. Después, volvió a mirar a Inés y sonrió con esa seguridad encantadora que siempre había usado para abrirse camino. No exactamente, dijo. Hizo una pausa mínima, la suficiente para que la frase siguiente cayera con más fuerza. No cuenta cuando no es interesante. La risa estalló alrededor como un aplauso involuntario. Copas que chocaban suavemente, una carcajada más aguda, otra contenida. El sonido me atravesó el pecho como un golpe seco. Sentí como el aire se volvía denso. Como la música del cuarteto de cuerdas se alejaba, distorsionada, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. La luz de las lámparas pareció demasiado brillante de pronto. Casi agresiva. Mi respiración se volvió corta. No era tristeza inmediata. Era algo más físico. Un zumbido en los oídos. El latido acelerado en las sienes. La sensación exacta de estar de pie y al mismo tiempo desaparecer. Nadie me miraba. O quizá todos lo hacían sin atreverse a sostener la mirada. Yo seguía allí, con la copa en la mano, intacta por fuera, mientras algo dentro de mí se rompía sin hacer ruido. Javier ya había vuelto a reír, Inés también. Como si nada importante acabara de ocurrir. Aquello había pasado hacía 3 horas. Ahora, estaba de pie en nuestro piso del barrio de Salamanca. A las 5:30 de la mañana, con la cocina en silencio y el recuerdo de esas palabras todavía suspendido en el aire, decidiendo. Por primera vez con absoluta claridad, qué tan interesante iba a ser lo que haría después. El despertador sonó a las 5:30 con la puntualidad de siempre. No lo dejé sonar 2 veces. Me levanté antes de que Javier pudiera quejarse de que lo había despertado demasiado tarde. Como si el tiempo tuviera la mala costumbre de obedecerme solo a mí. En el piso del barrio de Salamanca, todavía oscuro y silencioso. Me moví por la cocina con pasos medidos, cuidando de no hacer ruido. La ciudad apenas respiraba detrás de los ventanales altos. Puse la cafetera en marcha y saqué los huevos del frigorífico. 2, nunca 3. Pan integral tostado al punto exacto sin bordes quemados. Aguacate machacado con media lima. No más, no menos. Sal fina, 1/4 de cucharadita. Café solo, tostado oscuro con una cucharada de azúcar y un chorrito de bebida de avena. Todo seguía un orden que había aprendido de memoria, como una coreografía silenciosa ensayada durante años. A veces pensaba que si algún día desaparecía, la cocina podría seguir funcionando sola. El aceite empezó a chisporrotear suavemente. Observé cómo la clara se extendía en la sartén, blanca y perfecta sin romperse. Me concentré en eso, en el sonido, en el olor, en cualquier cosa que no fuera el eco de una frase pronunciada la noche anterior en una boda de lujo. No exactamente. No cuenta cuando no es interesante. Me sorprendió comprobar que podía repetirla sin que la voz me temblara.
A las 6:15. El primer despertador de Javier sonó en el dormitorio. Luego el de las 6:20. Y el de las 6:25. Cada uno acompañado de un gemido y el golpe seco de su mano buscando el botón de aplazar. Sonreí para mí misma con una ironía mínima, casi invisible. Siempre decía que necesitaba varios despertadores porque su mente brillante trabajaba incluso dormida. Yo necesitaba uno solo. Para levantarme antes. Cuando apareció en la cocina. Con el pelo revuelto y el teléfono ya en la mano, no dijo buenos días. Se sentó a la mesa y empezó a deslizar el dedo por la pantalla con esa concentración absoluta que antes reservaba para nuestras conversaciones. Un pequeño círculo iluminó la pantalla, Inés Montoya. Sonrió. Una sonrisa auténtica, cálida. Hacía tiempo que no veía esa expresión dirigida hacia mí. Tengo que revisar una presentación antes de la reunión, dijo sin levantar la vista. Inés necesita algunos ajustes. Puede que llegue tarde esta noche. La boda. La de esa noche. La misma boda en la que horas antes, yo había dejado de existir a ojos de mi propio marido. Asentí mientras colocaba el plato frente a él. Probó un bocado sin mirarlo realmente, como quien confirma que algo funciona sin prestarle atención. Esta noche tenemos la boda de los Blackwood, recordé con un tono neutro. Dijiste que iríamos juntos. Ah, sí, claro, respondió, distraído. ¿A qué hora era? La invitación llevaba 3 meses pegada en la nevera. Se lo dije. Él ya había vuelto al móvil. Inés quizá iría también, añadió como quien comenta el tiempo. Me encogí de hombros. A esas alturas el permiso era una formalidad innecesaria. Cuando salió de casa, dejó la taza de café a medio beber y el plato sucio sobre la mesa. Ni un gracias. Ni un adiós. Cerré la puerta detrás de él y me quedé unos segundos en silencio, escuchando el zumbido lejano de la ciudad despertando. Por primera vez en mucho tiempo. No intenté justificar nada. Me limité a observar. Y en esa observación tranquila, incómoda, empezó a tomar forma una claridad nueva, fría y sorprendentemente nítida. A las 8 en punto ya estaba en el aula del colegio privado donde trabajo desde hace 7 años. Las paredes claras, los estantes con ediciones gastadas de clásicos. El murmullo previo a que entren los alumnos. Ese era el lugar donde mi nombre tenía peso. Donde no era a la mujer de... Ni una presencia decorativa en una mesa elegante, sino Clara Valdés, la profesora de literatura a la que escuchaban. Cuando entré, los alumnos se callaron casi de inmediato. No por miedo, sino por costumbre. Sabían que si hablaban conmigo, yo respondía. Si preguntaban, no los ridiculizaba. Si se equivocaban, los guiaba. Los padres lo sabían también. Me escribían correos agradeciéndome que sus hijos empezaran a leer por voluntad propia, que hicieran preguntas incómodas, que pensaran. En ese mundo, yo era competente. Visible. Respetada. Ese día tocaba El Gran Gatsby. Abrí el libro por una página que conocía de memoria y levanté la vista para observarlos. 27 adolescentes convencidos de que lo sabían todo sobre el amor y el éxito. Hablamos de fiestas lujosas, de apariencias. De hombres que construyen imperios para impresionar a personas que nunca los verán de verdad. Una alumna levantó la mano y preguntó con una lucidez que me atravesó. Si Daisy amaba a Gatsby o solo amaba lo que él representaba. Respondí con análisis literario, con estructura narrativa, con símbolos. Pero por dentro sentí el golpe de un espejo demasiado claro. Pensé en sonrisas en salones de mármol, en risas compartidas a pocos metros de mí. En la facilidad con la que alguien puede dejar de contar cuando deja de resultar útil o entretenida. La clase terminó y varios alumnos se acercaron para seguir hablando. Salí del aula con esa sensación extraña de plenitud que solo aparece cuando una parte de tu vida funciona exactamente como debería. Por la tarde tenía sesiones de tutoría privadas. Hijos de familias acomodadas que pagaban bien por preparación académica personalizada. El dinero siempre en efectivo por comodidad de los padres, decían. Yo asentía y lo guardaba con cuidado. Ese dinero no entraba en nuestra cuenta conjunta. Nunca lo había hecho.
Lo depositaba en una cuenta distinta, en otro banco. A mi nombre. Javier creía que ahorraba para un viaje de aniversario. La verdad era menos romántica y más necesaria. Era mi fondo de independencia. Mi margen de seguridad. Mi por si acaso. Mientras explicaba estructuras de ensayo y corregía argumentos, era consciente de la precisión con la que llevaba esa doble vida. Por la mañana. Esposa invisible en un piso elegante. Por la tarde, mujer capaz de generar ingresos, tomar decisiones y ser valorada por lo que sabía hacer. No había contradicción real entre ambas versiones. La contradicción estaba en la mirada que no me veía. Al caer la noche mientras recogía mis cosas. Comprendí algo con una calma casi quirúrgica. Yo no era débil. Nunca lo había sido. Solo había pasado demasiado tiempo en silencio, ocupando un espacio donde mi voz no importaba. Y cuando una persona deja de ser escuchada, no desaparece. Aprende a observar. Aprende a prepararse. Y sin darse cuenta, empieza a construir una salida. El coche se detuvo frente al palacete de La Moraleja con una puntualidad casi ceremoniosa. Bajé primero. El aire de la noche era suave. Perfumado por jardines recortados con una precisión que siempre me había parecido excesiva. Las fachadas iluminadas desde abajo, las escaleras de piedra. El murmullo elegante que se escapaba por las puertas abiertas. Todo estaba diseñado para impresionar sin levantar la voz. Ajusté el vestido negro y respiré hondo antes de entrar. Dentro el lujo se desplegaba con naturalidad, mesas vestidas de marfil, centros de flores blancas, copas alineadas como si alguien las hubiera medido con regla. Las conversaciones se superponían en tonos bajos, risas contenidas, saludos calculados. Vi caras conocidas, saludé con sonrisas automáticas, recibí besos en las mejillas. Clara. Qué alegría verte, estás guapísima. Asentía, agradecía, avanzaba. Javier ya no estaba a mi lado. Se había adelantado apenas cruzamos el umbral. No miró atrás. Su cuerpo se orientó con una seguridad casi instintiva hacia la barra, hacia el centro del salón, hacia Inés Montoya. La vi antes de que él llegara a ella. Vestía un rojo intenso que destacaba entre los tonos sobrios, y cuando Javier apareció a su lado, su expresión cambió de inmediato. Se inclinaron el uno hacia el otro. Como si el espacio entre ambos fuera una molestia que había que reducir cuanto antes. Me quedé de pie unos segundos, sin saber muy bien dónde colocarme. Encontré una mesa alta y pedí una copa. Desde allí los observé. El primer baile empezó y Javier no regresó. Luego el segundo. Y el tercero. La música envolvía la sala y yo veía cómo su mano encontraba la cintura de Inés con una naturalidad que hablaba de práctica, no de improvisación. Cada canción parecía alargarse un poco más de lo necesario. Las miradas empezaron a llegar. No eran descaradas, pero estaban ahí. Mujeres que me observaban con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Hombres que desviaban la vista demasiado rápido. Sentí ese tipo de silencio que no se produce por falta de sonido, sino por exceso de significado. Yo sonreía cuando alguien se acercaba, respondía con frases cortas. Mientras mi atención volvía siempre al mismo punto del salón. Una figura conocida se aproximó a nuestra mesa. Una mujer de presencia impecable. Voz proyectada para ser escuchada sin parecerlo. Se sentó con la confianza de quien cree dominar cualquier espacio y, tras un intercambio breve de cortesías, dejó caer la pregunta con una sonrisa estudiada: perdonad, qué curiosidad. ¿Javier está casado? El tiempo se estiró. Vi a Javier acercarse de nuevo con Inés del brazo. Ambos ligeramente sonrojados por el baile. La pregunta llegó a sus oídos. Lo vi procesarla. Lo vi girar la cabeza hacia mí. Por un instante pensé que diría mi nombre. Que aclararía lo obvio. Que pondría fin a esa escena absurda. Sonrió. No exactamente, respondió con ese tono suyo que siempre había funcionado en reuniones importantes. Hizo una pausa mínima, teatral. No cuenta cuando no es interesante. La risa estalló otra vez. Más cercana. Más consciente.
Alguien soltó una carcajada abierta. Sentí como varias miradas se clavaban en mí, esperando una reacción. Lágrimas, un reproche, un gesto que confirmara que yo era, efectivamente, la parte incómoda de la escena. No se lo di. Apoyé la copa con cuidado sobre la mesa. Me levanté despacio. No dije nada. No miré a Javier. No miré a Inés. Me limité a ajustar el bolso sobre el hombro y a caminar hacia la salida. Escuché mi nombre a lo lejos, quizá de alguien que quería ayudar. Quizá por puro reflejo social. No me detuve. Al cruzar las puertas, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Respiré profundamente. Como si acabara de salir de un lugar sin oxígeno. Mientras bajaba las escaleras del palacete, supe con una certeza absoluta que algo se había cerrado para siempre. No hubo escándalo. No hubo despedidas. Solo un paso firme hacia adelante. Ese fue el momento exacto en el que dejé de esperar que alguien me eligiera. Conduje por Madrid sin rumbo fijo, dejando que los semáforos marcaran el ritmo de una ciudad que seguía viva mientras algo en mí se apagaba con precisión quirúrgica. Las calles estaban limpias, demasiado ordenadas para la maraña de pensamientos que se encadenaban en mi cabeza. Bajé la ventanilla. El aire nocturno, seco y frío. Me golpeó las mejillas y me ayudó a respirar con más profundidad. No lloré. No entonces. Había una claridad nueva, dura, que no dejaba espacio para el desborde. En cada cruce aparecían recuerdos como diapositivas mal recortadas, la carta de aceptación al posgrado que guardé en un cajón, para más adelante la renuncia a una beca porque no. Era el momento, las cenas canceladas por reuniones que nunca terminaban, las citas médicas pospuestas cuando el tema de la maternidad se volvió incómodo y él decidió que no. Estaba listo. Yo sí lo había estado. Mi cuerpo también. Pero aprendí a esperar. A no incomodar. A pedir permiso incluso para mis propios planes. Volví al piso del barrio de Salamanca pasada la medianoche. La luz del pasillo se encendió con un clic suave, como si nada extraordinario fuera a ocurrir. Dejé el bolso en la consola y me quité los zapatos con cuidado. El silencio era denso pero estable. Entré en el dormitorio y abrí el armario. No lo vacié. Elegí. Esa fue la diferencia. Saqué primero las joyas familiares, el collar de perlas de mi abuela. Envuelto en papel de seda, los pendientes a juego, el anillo antiguo que ella había llevado durante 6 décadas. No eran adornos. Eran historia. No iban a quedarse allí observando el final de algo que nunca las mereció. De la cómoda tomé mis documentos, carpetas con certificados, títulos, cartas. Todo lo que decía quién era yo antes de convertirme en una versión más pequeña de mí misma. Pasé al salón y abrí el mueble bajo. La vajilla de porcelana. 12 servicios completos, herencia que había sobrevivido a mudanzas y guerras. Javier siempre había dicho que ocupaba espacio. Que nadie necesitaba platos tan finos. Los envolví uno a uno en burbujas que había guardado de envíos anteriores. No por previsión. Por costumbre. Guardé también mi portátil y una caja con reconocimientos del colegio. Nunca los había colgado. Son cosas del trabajo, decía él, como si mi trabajo fuera un pasatiempo. En la cocina me senté y encendí el ordenador. Empecé la revisión financiera con una calma metódica. Descargué extractos, fotografié recibos, guardé registros. Restaurantes para 2 en lugares a los que yo nunca había ido. Hoteles en fechas en las que supuestamente estaba de viaje de trabajo. Un cargo reciente en una joyería que no había dejado ninguna caja azul en casa. Cada dato era una pieza que encajaba sin resistencia. No sentí sorpresa. Sentí confirmación. Luego vinieron los cambios digitales. Contraseñas. Accesos. Servicios compartidos. Uno por uno. Sin prisa. Sin dramatismo. Actualicé el sistema de cerraduras, revisé notificaciones, dejé todo en orden. La justicia silenciosa no hace ruido. Funciona. En el dormitorio, el anillo de bodas me pesó menos de lo esperado. Se deslizó con facilidad, como si nunca hubiera pertenecido a mi mano.
Lo dejé sobre la almohada de Javier, perfectamente visible, junto a una nota breve escrita con letra firme: tienes razón. No contaba. Y no voy a seguir pidiendo permiso para existir. Cerré la maleta. No era grande. No lo necesitaba. Miré una última vez el piso. Ese escenario impecable donde había aprendido a ser invisible. Apagué las luces. Al cerrar la puerta, no sentí miedo. Sentí algo parecido a la precisión. A la certeza de quien deja de negociar su propio valor. Esa noche no huí. Salí. Y al hacerlo, entendí que la decisión más poderosa no siempre es la más ruidosa, sino la que se toma cuando ya no se espera aprobación. El primer mensaje llegó a las 6:38 de la mañana. No lo abrí. El segundo a las 6:41. El tercero fue una llamada. Silencié el teléfono y seguí sentada a la mesa de la cocina, observando cómo la luz del amanecer se filtraba entre los edificios del barrio. Había dormido poco pero profundamente. Como si el cuerpo hubiera entendido antes que la mente que algo había terminado. A las 7:05, el timbre del edificio sonó. No contesté. Lo imaginé abajo en el portal. Con el traje del día anterior, el móvil en la mano, descubriendo que las llaves ya no servían. La puerta cerrada no era un castigo. Era una consecuencia. Minutos después. Los mensajes se volvieron más urgentes. Clara, abre. Esto no tiene gracia. Tengo una reunión importante. Leí uno solo. Lo suficiente para confirmar que el tono no había cambiado. Aún creía que todo se solucionaba si alguien obedecía a tiempo. Inés entró en pánico antes que él. Lo supe sin que nadie me lo contara. A media mañana, el teléfono vibró con una notificación de un número desconocido. No respondí. Luego otra. Y otra. El silencio, aprendido durante años, se convirtió en una herramienta eficaz. Cuando alguien está acostumbrado a tener siempre una respuesta, la ausencia se siente como una alarma. Las repercusiones laborales no tardaron en aparecer. La consultora donde trabajaba Javier no se movía por emociones, sino por riesgos. Recursos Humanos convocó reuniones. Se revisaron agendas, mensajes, coincidencias incómodas. La palabra imagen empezó a circular con más frecuencia que resultados. Nadie gritó. Nadie acusó abiertamente. En esos entornos, la distancia es la forma más educada de castigo. Inés intentó adelantarse. Cambió versiones, ajustó relatos, habló de malentendidos. Cuando el pánico entra en escena, la coherencia suele ser la primera víctima. Javier, por su parte, seguía llamando. Primero exigía. Luego suplicaba. Finalmente. Amenazaba con abogados y consecuencias que no entendía del todo. Yo no intervenía. Observaba. La reputación social empezó a resentirse casi al mismo tiempo. En Madrid. Las noticias no se publican, circulan. Una mirada que se sostiene un segundo de más. Una invitación que no llega. Un saludo que se enfría. Lo que había ocurrido en la boda no fue olvidado. Fue comentado con la discreción cruel de quienes no necesitan elevar la voz para dejar claro que algo se ha roto. Recibí mensajes de personas que no hablaban conmigo desde hacía años. Algunos con torpeza. Otros con una cortesía incómoda. Nadie me pedía explicaciones. Nadie se atrevía. Yo respondía poco y tarde. No porque planeara algo, sino porque ya no tenía nada que justificar. Por la tarde. Vi desde la ventana como el portero hablaba con alguien en la acera. Supe que era Javier antes de reconocer la silueta. Gesticulaba más de lo habitual. El portero negaba con la cabeza. Las normas, dijo después, habían cambiado. No había dramatismo en su voz. Solo procedimiento. Fue entonces cuando entendí la verdadera naturaleza del efecto dominó. No empujé ninguna ficha con violencia. Me limité a retirar la mano. Y, al hacerlo, las piezas empezaron a caer solas, una tras otra, siguiendo un orden que no necesitaba mi intervención. No era venganza.
Era gravedad. Y yo, por primera vez. No estaba en medio intentando sostenerlo todo. El teléfono sonó a media mañana con un nombre que conocía demasiado bien. La madre de Javier. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. No por estrategia, sino porque necesitaba ese margen mínimo para colocar la voz en su sitio. Clara, dijo sin saludo previo. ¿Qué has hecho? No preguntó cómo estaba. No preguntó si había pasado algo. Preguntó qué había hecho, como si el problema fuera siempre la reacción y nunca el golpe. Me habló de malentendidos, de bromas sacadas de contexto, de lo mucho que Javier trabajaba y del estrés que eso suponía. Los hombres dicen tonterías cuando beben, añadió. Con un suspiro que parecía ensayado desde hace años. Normalizó la humillación con la facilidad de quien lleva toda una vida puliendo excusas ajenas. Le expliqué con calma. Lo ocurrido en la boda. La frase. Las risas. El silencio posterior. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. Luego el giro esperado. El matrimonio es aguantar. Clara. Nadie es perfecto. Yo también he tenido que tragarme muchas cosas. No respondí. Entendí de golpe que no estaba hablando solo de Javier. Estaba hablando de una herencia emocional transmitida como si fuera virtud. Aguantar como prueba de amor. Callar como señal de madurez. Colgué sin alargar la conversación. No hubo despedida. No la necesitábamos. Minutos después llamaron mis padres. Contesté porque aún esperaba algo distinto de ellos. Mi madre habló primero con un tono cuidadoso. Como si estuviera pisando un suelo frágil. Mi padre tomó la palabra enseguida. Fue directo. ¿Intentaste ser más interesante? La frase cayó pesada, exacta. Como una piedra colocada con precisión en el centro del pecho. Me quedé en silencio. Él siguió hablando. De compromisos, de esfuerzo mutuo. De cómo las relaciones requieren sacrificios. De cómo quizá yo me había acomodado. De cómo otras mujeres sabían mantener viva la chispa. Mi madre mencionó terapia. Tiempo. Paciencia. La palabra aguantar volvió a aparecer, disfrazada de consejo. Colgué sin gritar. Sin llorar. Con una claridad que ya no dolía, solo separaba. Fue entonces cuando Lucía Valdés, mi hermana, apareció en la puerta. No avisó. Traía una bolsa con comida y esa expresión suya que siempre mezclaba ironía y cuidado. Me miró un segundo y dijo, ya era hora. Nos sentamos en la cocina. Le conté todo. No me interrumpió. Cuando terminé. Respiró hondo y apoyó los codos en la mesa. Hay cosas que nunca te dije, empezó. En vuestra boda, ¿recuerdas a una amiga mía, Marta? Asentí. Javier la arrinconó cerca de los baños. Le dijo que tenía una mirada peligrosa. Yo lo vi. Ella se fue antes de que terminara la fiesta. Te veía tan feliz que no quise arruinarlo. Las piezas encajaron con un sonido seco. Miradas, comentarios, gestos que yo había archivado como exageraciones o malentendidos. No eran señales nuevas. Eran señales ignoradas. Lucía me tomó la mano. No tienes que aguantar nada para ser buena persona, dijo. Aguantar no es amor. Es miedo con buena prensa. En ese instante comprendí que el mandato de aguantar no se rompe con rabia, sino con decisión. No necesitaba convencer a nadie. Solo dejar de aceptar un guión que nunca había escrito. Y al hacerlo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, una paz incómoda pero real. Conocí a Andrea Ríos 2 días después, en un despacho sobrio cerca del Paseo de la Castellana. No había dramatismo en ella. Ni gestos grandilocuentes ni promesas vacías. Solo una carpeta bien ordenada, una libreta y una forma de escuchar que ya era, en sí misma, una forma de respeto. En España, me dijo desde el principio, no existe el divorcio exprés emocional, pero sí existe el divorcio con hechos. Y usted los tiene.
Me explicó el procedimiento con precisión quirúrgica, separación de hecho, medidas provisionales, inventario de bienes, protección patrimonial. Nada de venganzas cinematográficas. Nada de atajos ilegales. Todo limpio. Todo documentado. Sentí por primera vez desde la boda que el suelo volvía a ser firme. Esa misma tarde regresé al piso para recoger los últimos papeles que necesitaba Andrea. Javier aún no podía entrar, la situación legal estaba en curso y yo tenía autorización. El silencio del lugar ya no pesaba. Revisé cajones con método, sin nostalgia. Fue entonces cuando lo encontré. Un cuaderno de tapas negras. Escondido detrás de unas cajas de zapatos en el armario. No era un diario íntimo. Era algo peor. Un plan. Abrí una página al azar. Fase 3. Mantener estabilidad hasta ascenso. Clara aporta imagen, orden, fiabilidad. Inés es proyección, ambición, conexión. Mi nombre reducido a una función. Nuestra vida convertida en un esquema. Pasé páginas con una calma que me sorprendió. Fechas. Objetivos. Notas sobre cenas estratégicas, eventos sociales, contactos. Incluso una línea sobre mí, cómoda. No hará ruido. Cerré el cuaderno sin temblar. Lo metí en el bolso. Aquello no era una herida emocional. Era prueba. La mediación llegó más rápido de lo que Javier esperaba. Nos sentamos frente a frente en una sala neutra, con Andrea a mi lado. Él parecía cansado, no arrepentido. Confundía ambas cosas. Intentó empezar hablando de malentendidos, de momentos desafortunados, de una frase sacada de contexto. Andrea no lo interrumpió. Esperó. Luego colocó el cuaderno sobre la mesa, lo abrió por una página marcada y lo giró hacia él. Javier palideció. ¿Esto también es un malentendido?, preguntó ella con voz tranquila. Él balbuceó algo sobre ideas sueltas, sobre presión laboral, sobre pensamientos que no significaban nada. Cuanto más hablaba, más se hundía. Nadie lo empujaba. Se estaba cayendo solo, palabra a palabra. Cuando mencionó a Inés, su tono cambió. Dijo que ella había exagerado. Que lo había malinterpretado. Que él nunca prometió nada. Andrea levantó una ceja y deslizó otro documento. La señora Montoya ha solicitado proteger su posición profesional, informó. Ha declarado que su relación fue confusa y que usted insistía más de lo debido. Ahí entendí todo. Inés no iba a defenderlo. Se estaba salvando. Él dejó de serle útil. Javier me miró entonces, por primera vez de verdad. Buscaba complicidad. O lástima. O la versión antigua de mí. Clara, empezó. Levanté la mano. No para callarlo. Para marcar un límite. No, dije. Ya hablaste suficiente en público. Ahora escucha. Respiré. No había rabia en mi voz. Tampoco triunfo. No te vas porque te equivoques, continué. Te vas porque planeaste no respetarme. Porque convertiste nuestra vida en un proyecto donde yo era un recurso. Y porque cuando tuviste que elegir entre la verdad y la comodidad, elegiste reírte. Él bajó la mirada. Esto no va de que yo sea interesante o no, añadí. Va de que tú no fuiste honesto ni contigo mismo. Andrea cerró la carpeta con un gesto limpio. Procedemos, dijo. Al salir del despacho, sentí algo distinto a la victoria. Era más sobrio. Más real. La justicia no había gritado. Había quedado escrita. Y por primera vez mi historia ya no dependía de cómo alguien más decidiera contarla. Me fui de Madrid sin ceremonia. Sin discursos. Sin esa épica artificial que la gente espera cuando una mujer empieza de nuevo. Elegí Santander por una razón simple: el mar no pregunta, solo acompaña. El primer día amaneció con una bruma ligera y un frío limpio que despejaba la cabeza. Respiré hondo y sentí, por primera vez en meses, que el aire no pesaba. El ritmo era distinto. Las mañanas no empezaban con alarmas impuestas ni cafés preparados para otro.
Caminaba hasta el instituto privado donde había aceptado una plaza como profesora de literatura. El edificio era sobrio, luminoso, con ventanales que dejaban entrar el norte. Mis alumnos escuchaban. Preguntaban. Discrepaban. Yo volvía a existir en las palabras que compartíamos. Rearmé mi rutina con paciencia. Clases por la mañana. Tutorías selectivas por la tarde, familias que valoraban el trabajo bien hecho sin urgencias teatrales. Volví a sentir orgullo profesional cuando la dirección me pidió coordinar un proyecto interdisciplinar. Tienes una manera clara de sostener equipos, me dijeron. No era halago vacío. Era reconocimiento concreto. Medible. Real. Los fines de semana caminaba por el paseo marítimo, cuaderno en mano. Escribía sin objetivo productivo. A veces leía. Otras simplemente observaba. Descubrí que el silencio aquí no incomodaba, ordenaba. El mar marcaba el tiempo mejor que cualquier agenda. Conocí gente sin prisa. En la librería del barrio, el librero me recomendó una edición comentada de Gatsby y bromeó con que aquí los sueños verdes se miran mejor con lluvia. Sonreí. En la cafetería de la esquina, la barista aprendió mi nombre en 2 días y dejó de preguntarme si quería azúcar. Esos gestos mínimos, repetidos, devolvían la sensación de pertenecer a un lugar. Hubo un encuentro humano sano, sin promesas infladas. Una conversación larga con un profesor de historia en una charla local, una caminata breve compartiendo referencias y risas pequeñas. Nada de fuegos artificiales. Nada que exigiera cambiar de rumbo. Solo presencia y respeto. Entendí que la sanación no necesita espectáculo, solo coherencia. Volví a mirarme sin el filtro de nadie. Ya no era la esposa de ni la pieza discreta que sostenía una imagen ajena. Era clara, profesora, mujer, persona completa. Tomaba decisiones pequeñas que sumaban, qué leer. A qué hora parar, a quién escuchar. La autonomía se parecía mucho a la calma. Una tarde al salir de clase. El cielo se abrió de golpe y la luz se reflejó en el agua como una promesa sin palabras. Pensé en Madrid sin rencor. Pensé en todo lo que había aprendido sin convertirlo en bandera. No necesitaba demostrar nada. Había vuelto a ser sujeto, no accesorio. Y eso comprendí. Era suficiente para seguir. Durante mucho tiempo pensé en aquella frase como si fuera una sentencia. No cuenta cuando no es interesante. La repetí en silencio como quien toca una herida para comprobar si sigue doliendo. Con el paso de los días dejó de arder. Empezó a significar otra cosa. Me di cuenta de que lo interesante no es levantar la voz en una sala llena, ni provocar risas fáciles a costa de otro. No es deslumbrar durante un baile ni coleccionar miradas. Eso es ruido. Lo aprendí lejos del mármol y de las luces cálidas, caminando junto al mar, preparando clases. Eligiendo quedarme cuando antes me había enseñado a desaparecer. Interesante es saber irse. Reconocer el momento exacto en el que quedarse empieza a parecerse demasiado a traicionarse. Interesante es sostener la dignidad sin convertirla en espectáculo. No pedir permiso para existir. No negociar el respeto. Volví a leer aquella escena con otros ojos. El salón, las risas, la frase lanzada como una broma brillante. Yo congelada. Hoy entiendo que lo que se rompió allí no fue mi valor, sino la ficción. La ficción de que el amor se demuestra aguantando. De que una mujer debe esforzarse por ser suficiente para quien no quiere mirar. Ahora sé que la vida no me debía aplausos, pero sí honestidad. Y que cuando no llega, una puede escribir la verdad con actos pequeños y firmes. Cambiar de ciudad. Cambiar de ritmo. Cambiar de nombre en la puerta sin cambiar quién es. Si alguien me preguntara hoy qué significa ser interesante, no hablaría de encanto ni de ambición. Diría que es coherencia. La capacidad de alinear lo que sientes con lo que haces. De irte a tiempo incluso cuando duele. Sobre todo cuando duele. El mar seguía ahí cuando todo se silenció. El aire seguía entrando y saliendo. Yo seguía de pie. Y entendí al fin, que no es interesante quien humilla, sino quien sabe marcharse sin perderse.